Pues nada, muy buenos días a todos, sobre todo de manera especial a todos los medios de comunicación, que os vais a hacer eco, como siempre, de estas noticias y por adelantado, pues como siempre, agradeceros vuestro trabajo, vuestra difusión, para que también esta noticia que hoy queremos dar a conocer desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, pues sea del calado, del gusto, de la participación y de la colaboración de todos los vecinos de Jaraíz de la Vera, así como también pues de todos aquellos amantes de la música. Hacemos hoy la presentación de un concierto de música que va a tener cita el próximo 13 de septiembre en nuestro municipio. Como sabéis y según venimos desarrollando en las últimas ediciones, en el escenario fijo instalado y creado para este tipo de eventos en el Polideportivo Municipal, y va a ser el grupo nacional Los Secretos a partir de las 11 de la noche en el Polideportivo Municipal el próximo 13 de septiembre. Jaraíz de la Vera una vez más va a acoger pues, un concierto de gran calado nacional, como decía, Los Secretos. A partir de hoy, con el tiempo suficiente, todas aquellas personas interesadas podrán adquirir pues, sus entradas con el valor y con el precio de 15 euros, por lo que pedimos que las compren ya, porque en taquilla pues, van a valer 5 euros más, hasta 20 euros más, y las entradas podrán conseguirse a partir de hoy en la plataforma digital que se llama Giclón, y en los puntos físicos aquí en Jaraíz, en Publi Jaime, en Navalmoral, en Musical Lucas, y en Plasencia, en el Café Bar Maxi. También nos acompaña David, que es el director de la empresa que está organizado por Panorama Producciones, y en este caso pues cuenta con la colaboración nuestra del Ayuntamiento de Jaraíz. Esperemos que os guste y que este concierto pues sea de gran participación para todos nuestros vecinos, que podamos desarrollarlo con garantías que nos ofrece pues todas las medidas higiénico-sanitarias del momento, y esperemos y deseamos que sea del gusto de todos. Ahora, no obstante, si tenéis alguna pregunta, pues también estamos a vuestra disposición, a lo que agradecemos nuevamente vuestra presencia, vuestro trabajo y vuestra difusión. Sí, el por qué apostáis por esta banda mítica, por Los Secretos. Bueno, sí que es verdad que cuando nosotros desde el equipo de gobierno, desde la Concejalía de Festejos más en concreto, pues empezamos a organizar todo el tema del verano, hemos visto que quizás pues faltaba un público en el que pudiéramos recordar, ¿no? Y que se pudiera recordar pues todas aquellas grandes canciones y sobre todo grandes musicología en torno a esa edad y esa década pues perdida, y creemos que el grupo Los Secretos lo encarna, que además es del calado y también es del caché que nosotros como ayuntamiento nos podemos permitir, y en este caso la apuesta es decidida para traerlos nuevamente a Jaraíz, porque tengo conciencia y razón de que estuvieron aquí hace muchísimos años.